Buenas tardes. Mi nombre es Diego Carmona y junto a mi compañero Héctor Cordero exploraremos diferentes temas en la programación orientada a objetos. El objetivo de este podcast no es solo que aprendamos sobre las definiciones de la programación orientada a objetos, sino de cómo existen herramientas que nos permiten construir sistemas más robustos y escalables. Exploraremos diferentes temas, como el tipo de relación entre objetos, jerarquías y herencia, el desafío de la herencia múltiple y las interfaces, y también abordaremos temas de abstracción avanzada como las clases genéricas, metaclases y sobre el polimorfismo. Una vez dicho esto, podemos empezar con el podcast. Pregunta 1. Explica con tus propias palabras la diferencia fundamental entre asociación, agregación y composición en el modelado de clases. Deberás proporcionar un ejemplo para cada una. Asociación. La asociación es la relación que se establece en uno o más objetos para trabajar juntos en determinado contexto. En la asociación, los objetos pueden trabajar entre ellos, intercambiar información y colaborar entre sí para poder lograr un objetivo en común. Existen diferentes tipos de asociación, y cada uno tiene sus propias características, como la asociación unidireccional, bidireccional, asociación uno a muchos y muchos a muchos. En la asociación la principal diferencia es que dos clases que se conocen pueden interactuar entre sí, pero no dependen una de la otra. Como ejemplo tenemos un profesor que le enseña a un alumno. Ambos pueden existir por separado. Por otro lado tenemos a la agregación. Lo que le distingue es que este tipo de relación representa el todo-parte, porque en la agregación una parte puede pertenecer al todo, pero las partes que lo conforman pueden existir sin el todo. Ejemplo de esto lo tenemos en un equipo de fútbol. El equipo está conformado por jugadores, pero si el equipo desaparece los jugadores pueden seguir existiendo. Y por último tenemos a la composición. La composición se refiere a la creación de objetos complejos a partir de objetos más simples, siendo una relación en la que el objeto no tiene significado fuera del todo. Igualmente representa una relación todo-parte. Como ejemplo tenemos al objeto coche. Este objeto está compuesto por objetos más pequeños como el motor, ruedas y chasis. Objetos que fuera del objeto coche dejan de tener significado. Pregunta 2. ¿Qué implica una relación de uso entre dos clases? ¿Cómo se diferencia de las relaciones de asociación, agregación y composición en términos de dependencia y ciclo de vida? Una relación de uso implica que una clase utiliza a otra de forma temporal. Esto puede ser por medio de un parámetro o de un método de una clase. En cuanto a sus diferencias, es que en una relación de uso la relación es temporal. Una clase necesita de otra para realizar una acción específica. En la relación de uso no importa ni la propiedad ni la pertenencia, y no afecta al ciclo de vida. Por otro lado tenemos a la asociación, agregación y composición. Estas muestran una relación mucho más estable y más estructural, ya que una clase tiene un atributo que referencia a otra clase. Esto crea una dependencia mucho más duradera. Pregunta 3. Describe el propósito principal de las clases genéricas. ¿Qué ventajas ofrecen en comparación con el uso de tipos específicos? Proporciona un ejemplo de un caso de uso para una clase genérica. Comenzaré con el propósito de las clases genéricas. Las clases genéricas sirven para la creación de clases, interfaces y métodos con un tipo de dato que se debe de especificar, lo que permite crear clases que funcionan con diferentes tipos de datos, sin la necesidad de repetir código. Las ventajas que nos brindan las clases genéricas es que se evita el código duplicado, también mejora la seguridad de los tipos de datos y nos ayuda a tener un código más limpio. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en las listas enlazadas. Se puede definir una lista T. Esta lista almacena cualquier objeto T. Estos pueden ser usuarios, números o facturas, sin cambiar la lógica de la lista. Pregunta 4. ¿Qué es una metaclase o reflexión en la programación orientada a objetivos? ¿Qué tipo de funcionalidades permite? Y menciona un ejemplo de cuándo podría ser útil en la reflexión. Una metaclase es una clase cuyas instancias también son clases. Una metaclase define el comportamiento de ciertas clases y sus instancias, mientras que la reflexión es la capacidad de un programa de inspeccionar, modificar e invocar su propia estructura, refiriéndose a métodos, clases y atributos en tiempo de ejecución. Tiene diferentes tipos de funcionalidades.
Entre ellos nos permite examinar los métodos, atributos y constructores de una clase desconocida. También nos permite invocar métodos privados o públicos, sin conocer la clase en el tiempo de compilación. Ejemplo de esto lo encontramos en un framework de serialización. El framework utiliza reflexión para mirar dentro de tu objeto, lo que permite ver qué campos contiene y convertirlos a texto. Esto sin decirle explícitamente cuáles son. Pregunta 5. Define el concepto de herencia. ¿Cuáles son los beneficios principales de utilizar la herencia en el diseño de clases? La herencia es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos. Esto porque es un mecanismo que nos permite que una subclase pueda adquirir las propiedades y los comportamientos de una clase que ya existe. Los beneficios que tenemos al aplicar la herencia es la reutilización de código. Al heredar los comportamientos de una superclase evita duplicar la lógica común. También permite tratar a un objeto de diferentes subclases como si fueran una superclase. Esto se le conoce como polimorfismo. También se pueden añadir funciones nuevas sin tener que modificar la clase original. Pregunta 6. Distingue entre superclase y subclase. ¿Cómo se relaciona la referencia super con estos conceptos? La superclase o clase padre es la clase de la cual se heredan las características. Esta contiene la funcionalidad común. En cuanto a la subclase, es la clase especializada que extiende a la superclase. Esta añade o modifica comportamientos, pero heredan las características de la superclase. La palabra super es utilizada para referirse a la superclase desde una subclase. Esta sirve para invocar al constructor del padre, o llamar a un método que sea sobrescrito. Esto asegura que la lógica base pueda ejecutarse correctamente. Pregunta 7. ¿Qué se entiende por herencia por especificación? ¿Cuál es la diferencia entre una clase abstracta y una clase concreta? ¿Qué es un método abstracto? La herencia por especificación se refiere al uso de clases abstractas que definen un contrato de comportamiento sin implementarlo por completo. Una clase abstracta no puede instanciarse y sirve como modelo, mientras que una clase concreta sí puede instanciarse y debe implementar todos los métodos heredados. Los métodos abstractos se declaran sin cuerpo y obligan a las subclases a darles una implementación. Por ejemplo, imagina una clase llamada figura que establece la regla de que toda figura debe poder calcular su área, pero no explica cómo hacerlo. Esa clase no puede usarse directamente. Luego se crea una clase círculo que sí explica cómo calcular el área de un círculo. Así se ve que la clase abstracta establece la regla y la clase concreta la cumple. Pregunta 8. ¿Qué es la herencia múltiple? Menciona dos problemas comunes asociados con la herencia múltiple. Muy bien, la herencia múltiple aparece cuando una clase combina características de más de una clase padre al mismo tiempo. Aunque esto puede ser útil para reutilizar código, también trae complicaciones. Uno de los problemas es la colisión de nombres, que ocurre cuando dos clases padre tienen métodos con el mismo nombre y la clase hija no sabe cuál debe usar. Otro problema es la herencia repetida. Esta ocurre cuando una clase recibe dos veces los mismos atributos y métodos de una clase base a través de distintas rutas en la jerarquía, lo que provoca duplicación y ambigüedad. Pregunta 9. ¿Cómo se implementan las interfaces en lenguajes que admiten herencia múltiple o como una alternativa a ella? ¿Qué beneficios ofrecen las interfaces? Las interfaces se implementan en lenguajes como Java o C# y sirven para definir métodos sin código que las clases deben implementar. Funcionan como alternativa a la herencia múltiple porque evitan problemas como colisiones de nombres o duplicación de atributos. Sus beneficios incluyen mayor flexibilidad, desacoplamiento y la posibilidad de que distintas clases compartan un contrato común sin necesidad de heredar de múltiples padres. Por ejemplo, un ave y un avión pueden implementar la interfaz volador, pero cada uno define volar de forma distinta. Pregunta 10. ¿Cuáles son las tres formas de simular herencia múltiple? Las tres formas de simular herencia múltiple son: mediante agregación, cuando una clase incluye objetos de otras clases como atributos; mediante delegación, cuando una clase delega la ejecución de métodos a otra; y mediante herencia anidada, combinando jerarquías de herencia y composición para simular múltiples comportamientos. Por ejemplo, un auto contiene un motor, agregación,
Un control remoto delega las acciones al televisor. Delegación. Una jerarquía que mezcla herencia y composición puede simular múltiples comportamientos. Herencia anidada. Define el concepto de polimorfismo. Explica la diferencia entre una variable polimórfica y un método polimórfico. El polimorfismo es la capacidad de que un objeto o método adopte múltiples formas. Una variable polimórfica es una referencia que puede apuntar a objetos en distintas clases derivadas, mientras que un método polimórfico es aquel que se comporta de manera distinta según la clase que lo implemente. Por ejemplo, se declara una variable llamada figura. Esa variable puede referirse a un círculo o a un rectángulo. Cuando se le pide calcular el área, si es círculo, usa la fórmula del círculo, y si es rectángulo, usa la del rectángulo. El mismo método se adapta según el objeto real. Pregunta 12. ¿Cuál es la diferencia entre la sobreescritura, overriding, y la sobrecarga, overloading, de métodos? Proporciona un ejemplo sencillo para cada uno. La sobreescritura ocurre cuando una subclase redefine un método heredado para cambiar su comportamiento. La sobrecarga consiste en crear varios métodos con el mismo nombre pero con distinta firma de parámetros. Por ejemplo, una clase ave tiene un método volar y describe un vuelo sencillo. Luego se crea una clase águila que define ese método para describir un vuelo más alto y potente. Eso es sobreescritura. El hijo cambia el comportamiento del padre. En otra situación, una clase calculadora tiene un método sumar. Puede haber una versión que suma 2 números, otra que suma 3 y otra que suma decimales. Todas se llaman igual, pero aceptan métodos distintos y el programa decide cuál versión usar según los parámetros que se le pasen. Eso es sobrecarga. El mismo nombre sirve para varias operaciones. Conclusiones y aportaciones del tema. La programación orientada a objetos nos permite organizar el código de manera más clara y cercana al mundo real, facilitando tanto la comprensión como el mantenimiento de los sistemas. Las relaciones entre clases, como asociación, agregación y composición, muestran distintos niveles de dependencia y ciclo de vida, lo que ayuda a modelar con precisión las interacciones entre objetos. Por otro lado, las clases genéricas y las metaclases aportan flexibilidad y capacidad de adaptación, mientras que la herencia se mantiene como un pilar fundamental para reutilizar y estructurar el código. Sin embargo, también plantea retos como la herencia múltiple, que pueden resolverse con alternativas como interfaces, agregación o delegación. Finalmente, el polimorfismo y las técnicas de sobreescritura y sobrecarga permiten que los métodos y objetos se adapten a diferentes escenarios, logrando sistemas más dinámicos y extensibles. Ahora, con respecto a mis aportaciones para este podcast. Al profundizar en la herencia por especificación, se observa cómo las clases abstractas y los métodos abstractos establecen contratos que garantizan consistencia en el diseño, obligando a las subclases a implementar comportamientos clave. La herencia múltiple, aunque poderosa, evidencia riesgos como colisiones de nombres y duplicación de atributos, lo que refuerza la importancia de soluciones más seguras. Las interfaces surgen como una alternativa práctica, ya que permiten compartir contratos comunes sin caer en los problemas de la herencia múltiple, fomentando flexibilidad y desacoplamiento. Además, las formas de simular herencia múltiple, como la agregación, la delegación y la herencia anidada, muestran que existen estrategias para combinar comportamientos sin comprometer la claridad del código. El polimorfismo se revela como esencial para que los objetos adopten distintas formas bajo una misma referencia, diferenciando entre variables polimórficas y métodos polimórficos. Finalmente, la comparación entre sobreescritura y sobrecarga refleja cómo los métodos pueden adaptarse tanto a nuevas implementaciones como a diferentes escenarios de uso, aportando versatilidad y dinamismo al diseño de clases. En este podcast hemos explorado conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. Estos conceptos nos ayudan a tener una visión mucho más clara sobre cómo se diseña un sistema, utilizando este tipo de programación. Esto, por ejemplo, en los tipos de relaciones. Entender las diferencias que existen en la agregación, la composición y la asociación es fundamental para entender cómo se relacionan los objetos, y así poder evitar errores. Y también sobre herramientas que nos ayudan a adaptarnos a escenarios complejos.
realizando un código más limpio, reutilizable y flexible. Y esto es todo de nuestra parte. Esperamos que hayan podido aprender algo sobre la programación orientada a objetos. Un código más limpio, reutilizable y flexible. Y esto es todo de nuestra parte. Esperamos que hayan podido aprender algo sobre la programación orientada a objetos.